Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente ya a nuestra segunda semana de nuestro módulo 20. Y bueno, como siempre, lo que vamos a revisar primero es nuestro orden del día. Este es prácticamente el mismo. Darles la bienvenida, gracias a los que han podido conectar. Recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. Quien decida participar, ya saben, está abierto para ustedes. En esta parte les recuerdo que vamos a ir directamente a cómo lo realizaré, a darle solución a todas sus preguntas, y una vez que hayamos dado todas las respuestas a sus preguntas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y bueno, el título de nuestra actividad integradora 3 es sobre explotación y en mi entorno. Y en la parte de cómo lo realizaré, en el primer punto nos dice: investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Puede ser eso en su comunidad, ciudad, municipio o estado. Y bueno, la noticia debe de ser de una fuente confiable. Tienen que verificar que incluya la fecha, la ubicación de la localidad, el autor y el año de publicación. Una vez que hayan seleccionado una noticia de su interés y tengan identificada la localidad donde ocurre, tienen que responder en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales les servirán como guión para elaborar su video. Y aquí también nos dice, y eso es algo complementario, dice: consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Y bueno, aquí esto nos quiere decir que no solo se limiten a la información que les da esta noticia que tienen ustedes que buscar y que leer sobre la parte de explotación de recursos naturales o sobre explotación de recursos naturales. Aunado a esto, ustedes pueden buscar algunas otras notas, alguna otra información que precisamente contribuya a mejorar o a robustecer la información que ustedes pueden utilizar precisamente para la elaboración de su actividad. Y bueno, ¿qué es lo que nos pide que vaya incluido en su procesador de texto? Lo primero que dice que deben de incluir son las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Y a las características se refiere al tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura, y también deben incluir 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna de dónde se está reportando esta noticia que está ocurriendo este caso de sobreexplotación de algún recurso. Posteriormente le tienen que dar respuesta a 2 preguntas. La primera dice: ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. En esta parte, bueno, además del recurso natural, que obviamente en la noticia ya les está indicando que se extrae de ese ambiente, ustedes pueden precisamente buscar más información de cuáles otros recursos se están extrayendo de ese ambiente. Y tienen que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado, o los que son afectados, ¿verdad? Porque quizá no todos, algunos puede ser que no sean afectados. Entonces recuerden, los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que nosotros obtenemos del ecosistema. Un ejemplo de esto, y se los mencionaba la sesión pasada, puede ser la regulación del clima por cierto tipo de vegetación o por la vegetación. Entonces, ese sería, por ejemplo, un ejemplo, perdón, claro de lo que sería un servicio ecosistémico. Y la siguiente pregunta dice: ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Aquí el ejemplo que les manejaba la sesión pasada es el de la agricultura, donde teníamos una sobreexplotación del suelo. Aunada a esta sobreexplotación,
Lo que podíamos encontrar en este ejemplo era precisamente la contaminación asociada por el uso de agentes químicos en forma de fertilizantes. Entonces recuerden que el uso desmedido de fertilizantes nos va a causar por ahí una afectación, un tipo de contaminación en el ecosistema relacionado precisamente con esa actividad de sobreexplotación que se está dando en ese lugar. Entonces, lo que pasa es que al tener, por ejemplo, contaminado nuestro suelo, también vamos a poder observar que se puede contaminar, por ejemplo, el agua. Entonces, ahí vamos a tener la contaminación y la degradación de dos recursos naturales, tanto el suelo como el agua, ¿sí? Esto en el caso sencillo de lo que sería la explotación del suelo por agricultura. Hay otros tipos de explotación que también del suelo, que puede ser, por ejemplo, la minería. Hay otros tipos de explotación de otros minerales como el petróleo, o puede ser también explotación del agua. También puede ser otro tipo de explotación de recursos naturales de algunas especies, tanto de plantas como animales. Entonces, no pierdan de vista que hay diversos tipos de sobreexplotación, por lo que por ahí van a tener distintas opciones de encontrar diferentes noticias sobre diferentes recursos sobreexplotados. ¿Dudas hasta aquí? Ok, Nelly, ahorita vamos con las dudas del video, Nelly, no te preocupes, ahí lo revisamos. Nada más para no adelantarnos, vamos a seguir el orden. Espérame tantitito, porfa, ¿sale? Ok, entonces, si no tienen dudas, seguimos avanzando para llegar a la parte donde tiene dudas su compañera. Bueno, una vez que ustedes buscaron las características, dieron respuesta a ambas preguntas que se les solicita en esta parte, en el punto número 3 solicitan realizar una conclusión en la cual se plantea una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para su comunidad. Aquí yo les planteaba el ejemplo, bueno, como base, la información que ustedes investigaron y respondieron en la parte de la conclusión de la actividad integradora 1, donde precisamente ustedes buscaron información sobre la diferencia entre la planta tratadora de aguas residuales y una planta potabilizadora. Entonces, este podría ser un ejemplo de una acción para realizar una explotación sustentable, en este caso de un recurso natural como el agua, en la cual vamos a tener la aplicación de una tecnología tanto para la potabilización como el tratamiento de aguas residuales para precisamente darle un ciclo de uso al agua. Esto nos va a permitir tanto asegurar el suministro a lo largo del tiempo a la población y conservar al mismo tiempo en buen estado nuestro ecosistema, ya que evitamos la contaminación de más agua y por ende evitamos tener poca disponibilidad, porque recuerden, una vez que se contamina el agua, pues ya no está disponible para el uso porque nos puede afectar a la salud, no solo a nosotros, sino también a los demás seres vivos, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo de algo que ustedes podrían proponer con base en lo que también ya ustedes estuvieron investigando en sus actividades integradoras pasadas. ¿Ok? Entonces, dependiendo también de la noticia, es lo que ustedes pueden aplicar. Pero recuerden, es una acción que tiene que estar precisamente enfocada. Bueno, no una acción. Aquí yo siempre les digo que pueden ser una, dos o tres acciones con las cuales puedan cubrir este beneficio ecológico, el beneficio social y económico que les están solicitando que cubran dentro de esta conclusión. Ahora, la conclusión no tiene una extensión. Es importante que ustedes por ahí propongan de manera clara lo que el beneficio o cómo se buscaría el beneficio ecológico, cómo se buscaría el beneficio social y económico para que cumplan con estos tres puntos que se les están solicitando. Recuerden que yo les evalúo precisamente que cubran lo que se les está solicitando. Si ustedes nada más me ponen una acción la cual esté enfocada nada más en lo ecológico
y en lo social, por ejemplo, les falta lo económico, bueno, por ahí les voy a tener que dar una penalización. Entonces, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 acciones, dependiendo las que ustedes consideren que puedan generar beneficios o cubrir, generar beneficios para cubrir esos 3 aspectos que se les están solicitando. ¿Dudas con relación a su conclusión? Ninguna. Ok, seguimos avanzando. En el punto número 4, precisamente nos piden elaborar o realizar un video a modo de noticiero en el que aparezcan a cuadro. Aquí es importante que aparezcan a cuadro, ¿sale? No se preocupen porque sea un video así súper profesional o con todas las imágenes y todo eso. Ustedes tienen que aparecer en cuadro, con eso es suficiente, y tienen que posicionarse como presentador de noticias o reportero. Ahora, la duración, que es sobre lo que nos preguntaba aquí, o me preguntaba aquí su compañera, dice, su duración debe ser entre 4 y 6 minutos. Y tenemos aquí una parte importante, dice, para la elaboración del video noticiero requiere de planificar y organizar la información en guión que redactarás en un documento de Word, de acuerdo con la siguiente estructura. Y nos dan una estructura: introducción, desarrollo y cierre. Esa es la estructura general. Ahora, cada parte deben de ustedes mencionar o presentar la siguiente información. En la introducción deben de presentar los datos de la noticia con los elementos que indica el punto número 1. Recuerden, en el punto número 1 nos piden que la noticia lleve el nombre del autor, el lugar donde está sucediendo la sobreexplotación, el año de publicación, etcétera, ¿no? Los datos que les piden con los que cuente la noticia. Aunado a esto, yo les recomiendo que se presenten ustedes, digan su nombre, el módulo que están cursando y posteriormente indiquen que precisamente van a hablar o presentan la noticia con los datos que se les solicita. Eso es lo único que ustedes van a mencionar en la introducción, no tienen que mencionar ninguna otra cosa, ¿sale? Luego el desarrollo, donde tienen que comentar o presentar los 3 aspectos que indica el punto número 2. Recuerden, en el punto número 2 tenemos las características del ambiente, del lugar donde está ocurriendo esta sobreexplotación, más las 2 preguntas con sus respuestas. Y por último, el cierre, donde tienen que mencionar o también presentar la acción sustentable que indica el punto número 3. Esto se refiere precisamente a que ustedes presenten la conclusión que elaboraron ya previamente. Entonces, ustedes podrían decir, ya para ir ahí armando su guión, mi nombre es tal, tal, estoy cursando el módulo 20 y les voy a presentar la siguiente noticia que habla sobre explotación de recursos naturales, presentada por el reportero en el año tal, con el título tal, y ya mencionan los datos, ¿sale? En este lugar podemos encontrar las siguientes características del ambiente. Mencionan sus características y después dan lectura a su pregunta, a su primera pregunta y a su respuesta. Luego a su segunda pregunta, a su segunda respuesta. Y ya por último que dan la segunda respuesta, va el cierre. Y ahí podrían hilarlo así, de la siguiente manera. Como conclusión, en mi percepción o de manera particular, yo propondría o yo considero que sería importante realizar las siguientes acciones. Esta acción, la primera acción nos permitiría tener un beneficio ecológico debido a que, y ya ustedes mencionan esa acción y qué beneficio tiene, ¿sale? Y pues una vez que cubren o terminan de presentar su conclusión, ahí termina su presentación. Ahora, con relación a la duración, ustedes tienen que presentar toda esta información que les piden en el punto 1, 2 y 3, ¿sale? No importa que se lleven 2 minutos o 7 minutos, ¿sale? Lo importante, y aquí va la respuesta a su compañera, es que cubran con la información. Si en esos 2 minutos tú ya pudiste presentar toda la información que se les está requiriendo en Nelly, no hay ningún problema, no te preocupes, no les voy a evaluar la extensión del video, sino que cumplan precisamente con lo que se les está solicitando. Entonces, si llevas 2 minutos o si llegas a 2 minutos porque pues
se te facilita mucho y lo haces muy fluido, no te preocupes, no hay ningún problema, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con relación a su elaboración de su video noticiero? Ninguna, ninguna, ninguna. Ok, bueno, entonces para la presentación de su video no se preocupen, ustedes pueden utilizar imágenes, recuerden que pueden tener ahí a la mano su guión, puede ser tanto escrito como digital para que se guíen. La presentación no debe de ser de memoria, no se preocupen si por ahí se les olvida algo y tienen que estarlo revisando, no hay problema. Es una presentación que ustedes tienen que hacer como si la estuvieran haciendo de manera presencial. Se nos va a olvidar algo, así que no se preocupen si algo se les olvida, ahí tienen el guión para apoyarse, ¿sale? De igual forma, ustedes pueden utilizar algunas imágenes que quieran colocar por ahí en su video o simple y sencillamente pueden aparecer ustedes a cuadro, ¿sale? Sin ningún problema. No es necesario que pongan imágenes, eso es decisión suya. Ahora vamos a seguir avanzando. Una vez que hayan concluido su guión escrito, tienen que proceder a grabar y editar su video y pueden apoyarse en los siguientes videos tutoriales o bien pueden emplear otras herramientas y aquí nos dan las siguientes opciones: Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. Aunado a esto, nos dan la oportunidad de utilizar la herramienta de Canva para también elaborar su video o realizarlo con PowerPoint, donde también se pueden hacer videos de este tipo, ¿sale? Y para esto, bueno, ahí tienen estos dos enlaces, tanto para el de Canva como para el de PowerPoint. Bueno, entonces hasta aquí es recuerden lo que tienen que investigar y lo que tienen que presentar en su video. Ahora, ¿qué es lo que tienen que incluir en su procesador de textos? Lo primero que piden que incluyan es la portada. Ya saben, aquí no hay ningún problema con todos sus datos de identificación. Posteriormente, tienen que incluir el guión escrito como evidencia de la información que presentará o que se presentará en el video de acuerdo con la estructura del punto número 4. Recuerden, la estructura se refiere a la introducción, desarrollo y conclusión, donde van a mencionar los puntos 1, 2 y 3 en el mismo orden. Después, el enlace a su video a modo de noticiero. Y aquí esto es importante. Este video debe ser congruente con el guión que ustedes están presentando. Si ustedes presentan un guión y su video habla de otra cosa muy, muy diferente, bueno, ahí sí no tiene relación y también es causa de penalización. Por último, después de ese enlace, van a colocar las referencias de sus fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea CEP. Aquí aprovecho otra vez para recalcar y recordarles que es muy importante que modifiquen los permisos de acceso para que yo pueda acceder a revisar su video, porque si no los modifican, pues por ello les estaré dando una notificación. Desafortunadamente, hay veces que por tiempo no me alcanza a dar tiempo de hacer dobles revisiones. Entonces, normalmente si responden rápido y modifican sus enlaces, pues yo me da tiempo de realizar la segunda revisión, ya una vez que ustedes modificaron el acceso, pero si se tardan por ahí en realizar la modificación de los permisos, pues muchas veces ya no lo hacen a tiempo y obviamente ahí pues se quedan con un no evaluable en su calificación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? Raúl, es posible realizar la presentación por medio de PowerPoint. Esa ya la respondí. Ahí tienen la herramienta, Raúl, sin ningún problema la puedes utilizar, ¿sale? Alondra, claro que sí. ¿Cuál es tu duda? Disculpe, maestro, es que mi computadora no sirve la cámara, entonces le pregunto que si puedo hacer una grabación de pantalla, algo así en mi teléfono. Ok. No te preocupes, Alondra. Si no sirve la cámara de tu computadora, lo puedes hacer con tu teléfono sin ningún problema. Grabas el video, después lo pasas a tu computadora si lo quieres editar
y ya después lo subes, ¿no? Ya sea lo pueden subir a YouTube, si tienen por ahí una cuenta de YouTube, o si lo hacen con algunas de las herramientas que por ahí están indicadas, bueno, recuerden que pueden descargar la aplicación para el celular y de ahí generar precisamente también el, el enlace que van ustedes a colocar en su procesador de textos. Una vez que graban el video, recuerden que se queda cargado en la aplicación, por lo que podrán trabajar desde su computadora hasta aún aunque no lo hayan grabado directamente de ella. Lo graban de su celular y ya queda en la nube y una vez en la nube, pues pueden trabajar sin problema en la herramienta que ustedes decidan ocupar, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Gracias. Por nada, Alondra. ¿Alguien más? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ok. Muy bien, pues sigamos avanzando, vamos a la parte final y esto pues ustedes ya se lo saben prácticamente de memoria. Dice, una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, que son los que nos mencionan aquí abajo, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante, dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Vamos a la siguiente actividad, que es nuestra actividad integradora 4 y lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y en la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos indica que se tiene que aplicar la entrevista que está en esta tablita de 6 preguntas a 5 personas que pueden ser conocidos, amigos, familiares que vivan en su comunidad. Esto es importante. Tienen que vivir en su misma comunidad, ¿sale? Siguiendo la guía de entrevistas, como les decía, esta que está aquí abajo, que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores bióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida, como bacterias, hongos, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí les resalto esta parte del texto donde dice que los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, porque hablábamos del ejemplo de la piedra la sesión pasada, que la piedra, si bien no tiene vida, no se puede considerar un factor abiótico, debido a que ésta no es lo suficientemente grande o impactante para que nos genere una modificación en nuestro ecosistema. Estas modificaciones son lo que nos define los tipos de ecosistemas. Y como ejemplo ponemos el caso de la lluvia, por ejemplo. En los lugares donde tenemos alta precipitación, por ejemplo, en el sureste de nuestro país, como la parte de Tabasco, la parte de Chiapas, la parte de Quintana Roo, la parte de Mérida, bueno, hasta de Veracruz, son lugares donde llueve mucho, por lo que tenemos un tipo de vegetación muy abundante, ¿no? Y eso nos define un tipo de ecosistema, ¿sale? Eso es una modificación del ecosistema. A diferencia de la parte norte de nuestro país, como algunas zonas de Durango, zonas de Chihuahua, zonas de Sonora, nuestra península de Baja California, que son lugares más áridos donde tienen la precipitación es menor, por lo que nuestra vegetación es diferente. Podemos encontrar vegetación caducifolia, podemos encontrar vegetación precisamente adaptada a los desérticos, que es vegetación desértica, como lo son todas las plantas que pertenecen a las cactáceas, ¿sale? Entonces, la lluvia precisamente, o la cantidad de agua, nos modifica el ecosistema. Así para otros factores bióticos como el calor, la altitud, la latitud, eh, la cantidad de luz, la cantidad de oxígeno, el tipo de suelo. Entonces, todos esos factores nos van a dar diferentes tipos de ecosistema.
y cada uno va a modificar de cierta manera el ecosistema, lo que nos va a dar un ecosistema en específico para cada lugar dependiendo de estos factores abióticos. Y bueno, una vez que estos factores abióticos actúan en conjunto y nos definen o modifican un ecosistema, se van a presentar los factores bióticos adaptados a ese tipo de ecosistema, ¿sale? Como se los mencionaba, el ejemplo de las plantas. En el norte vamos a tener gran diversidad de cactáceas o pinos y al sureste pues vamos a tener selvas medianas o selvas altas perennifolias durante todo el año, ¿sale? Exuberantes. Y bueno, estas son nuestras 6 preguntas. Esto se los menciono porque es importante que ustedes tengan claros estos conceptos porque seguramente van a necesitar orientar a sus entrevistados. Esto porque en la parte posterior de nuestra actividad precisamente tienen que elaborarla con base en las respuestas de sus entrevistados, por lo que es importante que ustedes obtengan respuestas que sean coherentes a lo que necesitan ir respondiendo, ¿sale? Entonces, dudas con relación a las entrevistas que tienen que hacer. Disculpe, maestro. Este, las preguntas, se vuelven a repetir, ¿no? Para todos los entrevistados. Sí, exactamente, Alondra. Esas 6 Y no, preguntas se las, perdón, sí, adelante. ah, y no tenemos que presentar evidencia, ¿verdad? O sí tenemos que presentar evidencia de a quienes, entrevistamos. No, no es necesario. Si quieren nada más colocar, por ejemplo, ahí el nombre Jesús, Gabriel, no sé, Lorena, Sandra, Abel, o sea, nada más el nombre o entrevistado uno, entrevistado dos, con eso es suficiente. Ok, y otra pregunta ya nada más. Ahí cuando dice que investiguemos, 10 años, algo así del ecosistema, de cómo está, y actualmente no me aparece tanto de cómo está, me aparece más de la historia. Entonces ahí no sabría cómo buscarlo o cómo hacerle. Ok, la parte del ecosistema. Ahorita vamos para allá. No nos adelantemos. Dame oportunidad de darle respuesta a las preguntas de tus compañeros y ahorita vemos esa parte, ¿sale? Bueno, por aquí en el chat, su compañera Ana nos dice que tiene una duda que sí había olvidado, pregunta hace rato. Ok, ¿cuál sería tu pregunta, Ana? Y Sí, Nelly, profesor, es que hace rato en mi actividad 3 el guión lo tengo escrito en una libreta, entonces no sé si puedo poner una foto ahí en mi trabajo. puedes poner una foto, no hay ningún problema, o puedes ponerlo en un Word y cargarlo. Ahora, la indicación es que quede en el Word, no tiene que ser precisamente de manera digital. Si tú lo pones con una foto que lo hiciste de manera manual, pues está bien, porque ya estás cumpliendo. Cualquiera de las dos opciones te la puede hacer válida, ¿sale? Porque estás cumpliendo con poner el guión. Bueno, gracias. Por nada. Si quieren participar, recuerden que ahí pueden levantar la manita, sale sin ningún problema para que no me estén. Ahí está, por ejemplo, mi manita. Y ya ya, si no quieren participar, la bajan para que no estén esperando aquí en el chat. Ustedes levanten la manita y yo ya les doy ahí la palabra. No se preocupen. Nelly dice que si no conoce a 5 personas. Nelly, seguramente por ahí tienes algunos vecinos que les podrás hacer la encuesta. Algún amigo de tu mamá o a tu mamá o algún amigo de tu papá o algún hermano, algún primo. Cualquier persona es válida siempre y cuando esté dentro de tu comunidad, ¿sale? Hasta puedes ir a sentarte a algún parque y preguntarle a cualquier persona que esté por ahí, quizá esperando a alguien, acercarte y de manera amable y decirle, oiga, mire, estoy estudiando, soy estudiante de prepa en línea y tengo que hacer la siguiente encuesta para para una de mis trabajos para aprobar un módulo. No sé si sería, si podría ayudarme a resolver una encuesta que tiene que ir en mi trabajo
y seguramente ahí te podrán ayudar las personas con esa encuesta. ¿Sale? Es una opción que podrías tomar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ninguna. Bueno, pues seguimos avanzando. Punto número 2 dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Se lo resalto porque es lo que les comentaba, es con base en las respuestas. Ahora, no tiene que ser tajante, recuerden que sus respuestas deben ser coherentes porque obviamente ustedes ya realizaron parte de esa investigación que se relaciona con factores bióticos, abióticos, problemas ambientales que pueden existir. Entonces, muchas veces las personas no tienen tanta relación con estos términos. Sí viven con o conocen estas problemáticas, pero no las identifican con esos términos, por lo que es importante que ustedes puedan explicarles y orientarlas a lo que les están preguntando para que no se sientan confundidas. Y bueno, en este punto número 2, lo primero que nos solicita es describir el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Y bueno, la descripción no es un listado. Entonces, es decir, en mi ecosistema podemos encontrar los siguientes elementos y al describirlos, ustedes tienen que indicar o definir el tipo de factor que ustedes están colocando. Ejemplo, en mi comunidad se presenta una temperatura media anual de 30 grados centígrados. Digamos que estamos en un lugar donde hace mucho calor, ¿no? O estamos en un lugar más templado. Vamos a tomar como ejemplo la Ciudad de México. En mi comunidad o en mi ciudad se presenta una temperatura media anual de 23 grados centígrados, ¿no? Ese es un factor biótico. Ahora, otro factor biótico que podemos encontrar en mi comunidad es, por ejemplo, la precipitación media anual, que esta es de 25 milímetros al año, ¿no? El tipo de suelo que tenemos en la Ciudad de México, y ya indico el tipo de suelo, ¿vale? La altitud a la que está la Ciudad de México es tal. La latitud a la que está la Ciudad de México es tal. Y ahí van describiendo esos factores bióticos y abióticos, ¿sale? Podemos encontrar los siguientes ejemplos de especies de plantas y animales. Dentro de las plantas podemos encontrar, y ya mencionan 2 o 3 ejemplos. Dentro de los animales mencionan 2 ejemplos más que pueden encontrar precisamente en ese ecosistema donde está ubicada su ciudad. Ahora, recuerden, eh, las ciudades están o pertenecen o se encuentran dentro de los ecosistemas. Un río, si bien puede ser un ecosistema, no es un ecosistema aparte, es los ríos, lagos, todos los cuerpos de agua que se encuentran dentro de los continentes pertenecen a los ecosistemas terrestres, los cuales están definidos, ya saben, desierto, bosques mesófilos, selvas altas, etcétera, ¿no? Les comentaba por ahí en la parte de novedades, tienen información que yo les dejé donde pueden consultar esto que le estoy mencionando con relación a los tipos de ecosistema. Está muy sencillo y en máximo 10 minutos ustedes lo pueden revisar. Ahora, es importante que no me digan o que no tomen esta idea de que si ustedes investigan un tipo de, por ejemplo, de sobreexplotación del agua de algún río, me digan que ese ecosistema es un ecosistema acuático porque el río no, o la ciudad o las comunidades que están cerca de este río no están dentro del río, sino que el río pertenece o es un factor abiótico que está integrado a ese ecosistema, ¿sale? Ese ecosistema terrestre, que es un ecosistema terrestre. Cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, bueno, ya estaríamos hablando de algo más puntual. Por ejemplo, si estamos hablando de una especie de planta que está dentro del río o alguna especie de animal que está dentro de ese río, ¿vale? Lo mismo para especies del océano, ahí también ya serían o ya sería un ecosistema acuático, ¿sale? Pero todos los cuerpos de agua que están
en los continentes pertenecen a los ecosistemas terrestres que cada uno por ahí están definidos, ¿vale? Para que no se confunda. El siguiente punto dice, describe qué grado de conservación tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, disponibilidad del agua y cuidado del suelo. Aquí yo les recomiendo que lo hagan por separado y que indiquen, bueno, la flora y la fauna tienen, o la flora tiene muy buen grado de conservación debido a la fauna también presenta buena conservación porque, y ya lo indican. Y lo mismo para la disponibilidad del agua, la calidad del aire y la calidad del suelo. Si su conservación o disponibilidad es buena, si es mala, etcétera, ¿no? Ya ustedes, dependiendo de lo que perciban en su comunidad o en el lugar donde viven, ustedes lo indicarán. Posteriormente, hay que darle respuesta a las siguientes dos preguntas. ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Recuerden, los problemas ambientales son causados por todas las actividades que realiza el humano. Agricultura, ganadería, construcción de carreteras, construcción de puentes, construcción de trenes, construcción de aeropuertos, construcción de casas, explotación de recursos, todo lo que se refiere a explotación de recursos, madera, suelo, agua, etcétera, todo, ¿sale? Y también incluye estos problemas ambientales, estas actividades nos dan los problemas ambientales, que puede ser cualquier tipo de contaminación asociada a esas actividades o cualquier tipo de explotación también asociada, o perdón, sobreexplotación asociada a esas actividades. Entonces, recuerden, un problema ambiental puede ser un tipo de sobreexplotación, cual sea, o un tipo de contaminación, cual sea. Solo esas dos tenemos, ¿vale? Para que no se les haga difícil. Mi problema ambiental o puede ser algún tipo de sobreexplotación o mi problema ambiental puede ser algún tipo de contaminación y ya ustedes indicarán cuál. Y bueno, ¿cómo afecta la calidad de vida de la comunidad? Bueno, aquí está más sencillo. Si ya identificaron el tipo de contaminación que hay, ¿cómo afecta la calidad de vida de la comunidad? Eso ya está más fácil. Ustedes tendrán que definirlo. Y bueno, si tenemos un tipo de sobreexplotación, recuerden, si tenemos sobreexplotación de algún tipo de algún tipo forestal que nos genera regulación del clima, bueno, ahí tienen una afectación que va a tener la calidad de vida de nuestra comunidad por algún tipo de sobreexplotación, ¿vale? Y la otra pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Entonces, identificamos un tipo de contaminación, qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos si tenemos algún tipo de contaminación por basura, pérdida de plantas, muerte de algunos animales, eh, ya no hay disponibilidad de algún otro recurso porque por la contaminación se ha contaminado. Y bueno, la parte de la afectación a los seres vivos también ahí va incluida. No hay disponibilidad de ese recurso, eh, ya que existe este problema ambiental, también puede afectar la salud de los organismos. Entonces, esta parte de las afectaciones que se mencionan a los recursos naturales y a los seres vivos causadas por el problema ambiental, creo que está bastante sencilla. Simple y sencillamente, identifiquen de manera clara su problema ambiental. Y por último, en este punto número 2, tienen que colocar un listado de acciones que ya se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Esto por parte ya sea de autoridades, de algunas dependencias gubernamentales, de alguna entidad federal como por ejemplo Semarnat, Profepa, que son autoridades en materia ambiental, o también pueden ser organizaciones civiles, las cuales estén trabajando precisamente para darle solución a esa problemática ambiental que ustedes ya identificaron. ¿Dudas hasta aquí? Ok, ninguna, dice Alondra.
¿Todos los demás? ¿Todo bien? Ok. Bueno, el punto número 3 dice, realiza una investigación y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Y dando respuesta a la pregunta de su compañera que no encontraba información sobre este tema del cambio que ha sufrido el ecosistema, les puedo decir que no es necesario que tengan una fuente escrita. Esto también lo pueden consultar con las personas que ustedes conozcan que llevan al menos esta cantidad de tiempo viviendo ahí donde ustedes han vivido. Entonces pregúntanle, bueno, el ecosistema se refiere a toda la parte de factores bióticos y abióticos. Ok, entonces, ¿qué ha cambiado en estos 10 años? ¿Cómo era antes el ecosistema? ¿Cómo era la temperatura? ¿Cómo era la cantidad de lluvia? ¿Cómo era la cantidad de vegetación que había? ¿La cantidad de animales? ¿Qué tipos de animales? ¿Cómo era la infraestructura del lugar? ¿Cómo eran las calles? ¿Cuánta población había? Etcétera, ¿no? Todo eso pertenece y define los cambios del ecosistema. Una vez que dan respuesta a esta parte de los cambios del ecosistema de hace 10 años ahora, tienen que dar respuesta a lo siguiente. ¿Qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de tu entorno? Y aquí lo único que tienen que hacer es colocar el título de la ley que se relaciona o que está dando enfocada, que está enfocándose en solucionar problemas ambientales del entorno, ¿vale? Por último, en este punto número 3, tienen que dar respuesta a qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste. Y a diferencia de las acciones que ya se están realizando, estas serían acciones que ustedes van a proponer que complementarían las que ya se están realizando para dar solución a esa problemática que ya identificaron, ¿vale? Entonces, 3 preguntas. La primera pueden consultar o extender su entrevista a alguna otra persona si no encuentran información para que puedan dar respuesta a esa primera pregunta. ¿Dudas hasta aquí con relación a este punto 3? ¿Ninguna? Excelente. Vamos al siguiente punto. Dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Lo primero que tienen que colocar ahí en su infografía, y les recuerdo, la infografía también tiene un formato de una sola hoja, así que si necesitan reducir el tamaño de los textos, no se preocupen, redúzcanlo, no hay ningún problema. Primero, indiquen o coloquen ahí cuál es el ecosistema de su entorno y sus características, ¿sale? Recuerden, para saber cuál sería el ecosistema de su entorno, pueden consultar esa información que ya les mencioné, que está ahí en la parte de novedades y sus características, ¿sale? ¿Cuáles son las características? La temperatura que se presenta en ese lugar, la altitud a la que está ubicada, la latitud a la que está ubicada, los tipos de animales que podemos encontrar ahí y los tipos o especies de plantas que podemos encontrar precisamente en ese lugar. Recuerden, deben de estar definidos. Si ustedes me ponen como características sol, lluvia, no sé, plantas, animales, eso son ejemplos de factores abióticos, pero no están definidos. Cuando lo defines, indicas exactamente cuál es el que se presenta ahí, ¿sale? ¿Cuál es la altitud que está ahí? 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la temperatura promedio? 21 grados promedio, ¿no? Entonces tienen que definir las características. Después tienen que colocar la comparación entre el ecosistema de su entorno hace 10 años y ahora, que es lo que investigaron en el punto número 3. Causas y consecuencias del problema ambiental. Aquí ustedes esta parte pues no la han investigado como tal, pero seguramente ya la van a tener identificada. ¿Qué es lo que está causando nuestro problema ambiental? Si fuera un tipo de sobreexplotación, ¿qué está causando esa sobreexplotación? Si fuera un tipo de contaminación, ¿qué está causando ese tipo de contaminación? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese problema ambiental? ¿Cuál es la consecuencia de que tengamos ese problema ambiental?
algún tipo de afectación a algún servicio ambiental o la contaminación precisamente precisamente a la afectación en la disponibilidad también de algún recurso natural o algún servicio ambiental, ¿sale? Y posteriormente a eso tienen que indicar el impacto en su comunidad del problema ambiental. Sí, obviamente ya tenemos identificamos las causas y consecuencias de este problema ambiental, tenemos un tipo de contaminación, por ejemplo, que me originó por ahí que no tuviera yo disponibilidad de el suelo. Bueno, ¿qué me va a causar en mi comunidad que no tenga esta disponibilidad del suelo? Quizá un desabasto de alimentación, quizá un problema de, de afectación a la salud por contaminación del suelo, afectaciones en la piel, afectaciones en el estómago, no sé, esas son afectaciones que ustedes ya tendrían que estar identificando dependiendo de la problemática ambiental y del problema que causó en los recursos naturales. Y por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental, que esta parte ya también ya la investigaron previamente, ya nada más copian esa información y la incluyen en esta parte. Para la elaboración de su infografía tenemos las siguientes herramientas que pueden utilizar: Canva, Piktochart o Behance. Y de estas tienen que obtener el enlace posteriormente. Además de esto, ustedes pueden incluir o cargar a estas herramientas fotos que ustedes hayan tomado o algunas que seleccionen de la red o de esas mismas herramientas, ¿sale? Entonces, la infografía puede llevar algunas imágenes más la información que les están solicitando, ¿vale? ¿Dudas con relación a la elaboración de su infografía? ¿Todo bien? Ok. Bueno, y ahora el siguiente punto, punto número 5, nos indica lo que debe de ir integrado en el procesador de textos. Lo primero que solicitan es sus datos de identificación, que es su portada. Posteriormente van a colocar sus entrevistas que realizaron o aplicaron a las personas, ¿vale? A las 5 personas que les solicitan. Después de su tabla de entrevistas, van a poner el desarrollo de lo que investigaron en el punto número 2. ¿Qué tenemos en el punto número 2? Recuerden la descripción del ecosistema, el grado de conservación, de biodiversidad y ambiente, así como las 2 preguntas y el listado de las acciones que ya se realizan. Después de esto, tienen que colocar la información del punto número 3. El punto número 3, la comparación del ecosistema, las leyes que ustedes investigaron sobre que se asocian o que se enfocan en resolver los problemas ambientales de su entorno, así como las acciones que ustedes proponen. Posteriormente colocan su enlace de su infografía. Recuerden modificar los permisos de acceso para que pueda ingresar a consultar su infografía. Y posteriormente, después de ese enlace, recuerden en una hoja aparte, esta parte también de colocar las referencias en una hoja aparte viene indicado en su manual. Tienen que colocar sus fuentes de consulta con base en el manual de Cita Zapa de Prepa en Línea C. Tenemos una nota importante y se asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía, porque no se aceptarán capturas de pantalla, y colocan los siguientes enlaces dependiendo de la herramienta que ustedes decidan ocupar para que puedan obtener precisamente el enlace que van a colocar en su procesador de texto para que yo pueda accesar a su infografía. ¿Dudas con relación a esta parte de lo que va en el procesador de textos? ¿Todo bien? ¿Ninguna? Ok. Siguiente punto, punto número 6, dice: una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente, ya saben, hay que guardarlo asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc.
¿Dudas hasta aquí de la actividad 3 o la actividad 4? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Ninguna. Ok. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión. Les agradezco mucho que se hayan podido conectar. Recuerden que tienen hasta el domingo para entregar sus actividades, pero es importante que traten de integrarlas, perdón, de entregarlas antes del domingo o temprano en el domingo para que no, por ahí no tengan problemas de saturación de la plataforma y resulte que, pues, que ya no pudieron entregarlas, ¿no? Entonces, por ahí traten de avanzarle y entregarlas lo más pronto posible. Nos vemos por aquí la semana siguiente. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Y la sesión, recuerden que las dejo en la pizarra de sesiones, por ahí en un ratito más ya la tienen disponible. Gracias, excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente semana.